de pasada la palabra de Dios, vamos a invocar el nombre del Señor. Así que te invito ahí en tu casa a cerrar tus ojos para que oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu camino, de ser parte de tus planes y proyectos, de ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia Hogar de Paz en Tamboril, por cada uno de los hermanos que la componen y por los familiares de ellos, por nuestros vecinos, amigos y demás. Pedimos, oh Dios, que tu bendición sea con ellos. Mira, Señor, ilumínanos, guíanos y ayúdanos a hablar tu palabra según verdad por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito, mis amados y queridos hermanos, a buscar en las Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Pueden abrir sus Biblias o pueden encender sus celulares. Si tú buscaste a Mateo 4, a mí me da igual, sea que lo haya abierto o que lo haya encendido. Así que en Mateo capítulo 4 estaremos leyendo los primeros dos versos, 1 y 2. Si está listo ya, hermano, desde tu casa, dale a un amén ahí. ¿Ya dijeron amén allá, Samuel? Ok, ya hay hermanos diciendo amén. Eso significa que ya tienen la palabra ahí. Leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Repito la lectura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bien, hermano, esta es la palabra de Dios que queríamos leer. En internet, ustedes saben que el internet es una bendición porque gracias al internet hoy podemos congregarnos y podemos incluso vernos e interactuar. Si no tuviésemos el internet, tuviéramos que estar haciendo llamadas telefónicas casa por casa, hermano por hermano, y teniendo un diálogo con cada hermano desde cada teléfono. Así que el internet tiene sus cosas buenas, es una gran bendición, pero tiene también el problema que hay mucha información en internet y algunas veces no son correctas o no son bíblicas. Esa es la razón por la que en los grupos de la iglesia que tienen el nombre Iglesia de Dios Hogar de Paz, de la cual yo soy pastor, no se permiten reenviar prédicas, comentarios, noticias, nada de eso. Porque entonces tendría yo que pasarme el día entero nada más revisando lo que ustedes envían a ver si es verdad o no es verdad. Y no tendríamos tiempo para hacer más nada. Escuché personas haciendo motivaciones, y las motivaciones son buenas, que después de 40 días siempre viene una bendición. Y que después de esta cuarentena va a haber una gran bendición. Yo no sé, pero este pasaje dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Fray Samuel, que es ingeniero, que dio bastante física y cálculo, 40 días y 40 noches es una cuarentena, Samuel. Bueno, yo tengo un ingeniero ahí que dice que 40 días y 40 noches es una cuarentena. Y usted sabe que le vino a Jesús después de la cuarentena. Oiga lo que dice aquí.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Ustedes me están escuchando, hermano? Digan amén ahí lo que estén escuchando. Denle ahí un amén si están escuchando. Después de la cuarentena de Jesús, yo estoy hablando de un caso particular de las Escrituras. Después de la cuarentena, entonces Jesús tuvo que enfrentar al tentador, se le llama ahí. Ese tentador, ustedes saben que es el diablo, Satanás, Lucifer, el príncipe de las tinieblas y muchísimos otros títulos más. Así que cuando la pandemia se vaya, no podemos decir que el diablo, porque si el diablo se muriera en la pandemia sería lo mejor que pueda pasar. Pero yo creo que a él no le afecta eso porque no tiene un cuerpo como el nuestro, es un espíritu desencarnado y ni virus ni bacteria lo afectan. De modo que cuando la cuarentena pase, vamos a tener que enfrentar al diablo igual que antes de la cuarentena. Pero yo le voy a decir más, hermano, no cuando la cuarentena pase. En medio de la cuarentena, la iglesia tiene que resistir al enemigo y glorificar el nombre de Cristo. En medio de esta cuarentena, hay hermanos que están orando más. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en medio de la cuarentena también hay hermanos que están orando igual. Y lamentablemente hay también un grupo de hermanos que están orando menos. Que ellos son expertos, pueden imitar al secretario de Salud Pública. Porque son expertos oyendo los informes. Y no está mal, yo lo veo los informes. Pero no podemos permitir que nuestra cabeza, como hablábamos el domingo en el mensaje, esté lleno de información sobre COVID-19. Tu cabeza y la mía tiene que estar llena de la palabra de Dios. Así que cuando pase la pandemia, los hermanos que se han nutrido y se han fortalecido en medio de la pandemia porque han dedicado más tiempo a orar, a estudiar las Escrituras, se han congregado en todas las actividades que la iglesia hace y se han dejado ministrar por el Espíritu Santo, esos hermanos podrán enfrentar al enemigo de la justicia con la misma actitud victoriosa que Jesús enfrentó a Satanás después de la cuarentena y lo venció 3 veces. Le ganó en los 3 rounds que se enfrentaron. Así que animo a los hermanos que están buscando de Dios a que continúen haciéndolo. Y les ruego a los hermanos que no están buscando del Señor a que comiencen, a que se animen, a que dediquen tiempo y espacio para que cuando todo esto termine, entonces podamos estar en condiciones de tener una iglesia triunfante, tener hogares fuertes y saludables, tener matrimonios ejemplares y tener cristianos que son testimonio vivo de la palabra de Dios aquí en la tierra. Personas que viven de acuerdo a las Escrituras. Habíamos estado orando, yo le pedí la oración a los líderes de la iglesia, incluso el lunes hicimos una convocación general. El link de la videollamada se publicó
en el grupo de la Iglesia Hogar de Paz, se publicó en el grupo de oración, el poder de la oración, y en la página oficial también de la iglesia se publicó. La reunión era abierta para que todo el que quisiera se involucrara, porque el link se mandó abierto. Cuando hacemos una reunión cerrada, solamente se le envían o al WhatsApp o a los correos de las personas que queremos en la reunión, pero esta fue abierta para que los hermanos nos comentaran las estrategias que vamos a utilizar de cómo seremos iglesia. Ahí surgieron una serie de iniciativas muy interesantes que estamos trabajando en eso, se le está dando seguimiento. Porque la iglesia va a tener que continuar trabajando en medio de la pandemia. Yo lo voy a ser honesto. La pandemia en principio nos puso a todos en shock. Nos quedamos como noqueados porque es la primera vez que nosotros vivimos algo así. Yo recuerdo cuando uno era niño, existía el polio, y al niño que le daba el polio o lo mataba o lo ponía paralítico o lo leccionaba en sus funciones motoras. Caminaba, pero caminaba con alguna dificultad o no caminaba. Habían otras cosas que le daban a los niños en esa época, pero si te daba o no y ya tú te salvaste, ok, pero no era algo contagioso. O por lo menos en ese entonces no se conocía. Pero hoy día nosotros tenemos conocimiento de que esta es una enfermedad que es altamente contagiosa. Antes de entrar en detalle con el asunto de qué vamos a hacer como iglesia, que lo vamos a plantear, estuve indagando. Hay un documental muy bueno que lo recomiendo, de Discovery Channel, sobre la peste bubónica, que fue una pandemia en los años 1300 y tanto, y que duró un largo tiempo, un largo periodo, y que se habla de ella, de la peste bubónica o la peste negra, porque en Europa acabó con una tercera parte de la población. Para ponerlo en perspectiva, si la peste negra hubiese estado ahora, en esta época, estamos hablando de alrededor de 2.000 millones y pico de personas muertas. Y si lo ponemos en perspectiva, eso implicaría prácticamente, si nada más le diera a América, que no queda uno vivo en América, porque nosotros no tenemos tanta gente para 2.000 y pico. Altamente mortal. Entonces, en esa época, las personas hacían procesiones, peregrinajes. Incluso había gente que se flagelaban, se autoflagelaban. Ellos mismos se daban con látigos, con instrumentos cortantes en las puntas, y se vertían la sangre. Iban de ciudad en ciudad haciendo esos peregrinajes. Y aunque tú no lo creas, Freddy Samuel, la cura que ellos estaban buscando resultaba ser el propagador de la enfermedad. Eso se parece a lo que pasó en Puerto Plata el fin de semana, de que la gente se juntó a supuestamente recibir un mensaje divino y algunos estaban esperanzados en recibir un milagro. Y yo le puedo garantizar que de ahí habrá de salir más problemas que beneficios. Aparte de que sabemos que lo que se estaba planteando ahí no tenía el sello de Dios ni de la palabra de Dios. Eran supersticiones religiosas fuera de las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que evitar el caer en esas supersticiones. Ya habíamos oído
lo de el pelo que aparecía en el libro de Génesis, que la gente lo sancocha y se lo bebe. Y también escuchamos la semana pasada de una niña que alertó que el martes 21 nadie saliera porque iba a salir un vapor, que la gente se iba a quemar. Pues resulta que no pasó nada de eso. El miedo, hermano, es lo que está haciendo que la gente o esté viendo el terror donde no está, o estén buscando soluciones donde no hay. Cristo es la solución. Cristo es lo que todo el mundo necesita en medio de la pandemia. Si tu vida está en Cristo, sea que vivamos o sea que muramos, nuestro futuro está seguro en las manos del Señor. Así que quería comentarte esto, de que las actitudes fanáticas de las personas que ocurren en todas las religiones, pasó en esa, pero en Europa, en Francia, hubieron al principio cultos evangélicos y esos cultos evangélicos sirvieron para propagar el COVID-19. También me parece que apareció en Corea del Sur. Aparecieron para allá también cultos cristianos que sirvieron para promocionar o propagar la peste. De esos cultos se infectaron muchísima gente y salieron a infectar a otros. De modo que tenemos que evitar el fanatismo religioso. Por eso la gente debe de venir a las Escrituras. Y hoy yo creo que con este texto bíblico que hemos leído, se quita por tierra, se echa por tierra la idea de que de una vez desaparezca la pandemia, se van todos los problemas. Hermano, cuando desaparezca la pandemia, no van a desaparecer los problemas. Habrán nuevos problemas dejados por la misma pandemia. Y para eso tenemos que prepararnos. En ese sentido, entonces, el lunes estuvimos acordando de que los líderes que estuvieron ahí, que respondieron al llamado, de que nos vamos a encargar de trabajar por estas vías que tenemos con las personas y nos vamos a dividir en grupos familiares que van a tener una estructura de líderes que lo van a supervisar. Los jueves, que es el culto familiar, se va a tomar para esto. Yo estoy recibiendo un entrenamiento, en la mañana de hoy estuve en un entrenamiento con las autoridades de la Iglesia de Dios y mañana completamos el entrenamiento. También se nos está proveyendo de materiales para hacer el trabajo y ya estaré convocando a los líderes para entonces yo darle el entrenamiento que recibí y organizar la iglesia por familias, por grupos, por bloques y continuar la labor de estudiar las Escrituras y también de predicar el Evangelio. Así que en medio de esta cuarentena, la iglesia va a trabajar con los medios que tenemos sin violar la sugerencia de nuestras autoridades sanitarias, por los medios que tenemos. No podemos salir a evangelizar casa por casa, pero sí podemos invitar a una persona a un culto virtual que tenemos en nuestro hogar. No podemos salir casa por casa, pero sí los que están dentro de una casa pueden hacer culto para adorar al Señor. Y buscaremos la forma de que la iglesia continúe las tareas, aunque no podamos hacerlo como se hacía antes. Para eso necesitamos que todo el mundo se integre al grupo de oración. Que todo el mundo participe en el grupo de oración. El grupo de oración de las 3 de la tarde tiene la ventaja de que aunque usted esté ocupado en ese momento, aún así puede participar oyendo las oraciones, haciendo oraciones, porque lo que hay que estar es punchando el celular para
llevarle el ritmo. Yo he estado algunas veces bastante ocupado y sin embargo lo vivo oyendo. Y cuando no lo puedo oír por estar en algún otro compromiso en ese mismo momento, lo participo de las oraciones en diferido. Es decir, en otro horario oigo todo lo que los hermanos estuvieron orando y me uno ahí en la oración. Yo animo a los hermanos a que se preparen para salir fortalecido de la pandemia. Se necesita multiplicar tu vida de oración. La vida de oración es la zapata sobre la cual Dios va a edificar tu vida espiritual. Lo mismo que el estudio de las Escrituras, que también sirven para fortalecerte. Y de esta pandemia tenemos que salir diferente. Estamos viendo casi 200,000 personas, creo que han ya fallecido por causa de la pandemia a nivel mundial, de enero hacia acá. Y todavía, dice la OMS, no ha pasado lo peor. Vamos a aprovechar que a la gente que usted invite para un culto virtual en su casa, va a estar en una buena recepción porque la gente quiere que le hablen de Dios, pero que no le hablen fanatismo, sino que le hablen por las Escrituras, por la palabra de Dios. Los líderes van a recibir el entrenamiento y el material, y en cada casa pretendemos que los jueves se esté dando un culto donde la palabra de Dios sea glorificado. Nos vamos a preparar para trabajar durante la pandemia, para que cuando la pandemia pase y volvamos a la iglesia, lleguemos cambiados y lleguemos multiplicados. Mi primer objetivo es cambiado, que nos dejemos cambiar, que sometamos al Señor nuestras actitudes y que las que no son del agrado de Él queden atrás y nosotros sigamos hacia adelante con las actitudes correctas. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y no como nosotros, que estamos comiendo, desayunando y cenando, sino que Jesús estaba ayunando durante esos 40 días. Y porque se fortaleció durante la cuarentena, entonces cuando salió de la cuarentena y enfrentó al tentador, pudo vencerlo con el poder de la palabra de Dios. Así que cuando se te llame, cuando se te informe, o se te anime a ser parte de un culto o de un estudio, yo espero que seas receptivo, porque lo que queremos es que te fortalezca para que al terminar todo esto, tu fe se mantenga en alto. Cuando yo era un jovencito de 17 años, casi 18, me tocó salir de mi casa, Santiago, donde siempre he vivido, y me tocó ir a estudiar a la capital, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese entonces se tenía la tesis, se manejaba la hipótesis de que el estudiante evangélico que entraba a la universidad se descarriaba. Cuando yo entré era un recién convertido. Ahí mismo me había yo convertido. Yo me convertí cuando terminé el cuarto de bachillerato. Así que cuando entré a la universidad tenía meses de convertido a Cristo. Y muchos evangélicos que entraron conmigo y que habían entrado antes, habían perdido la fe en medio de la universidad, porque la universidad te pone mucho trabajo, mucha tarea, hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho, y no tiene tiempo para Dios.
yo me propuse en mi corazón que esa hipótesis en mí no se iba a aplicar. Y recuerdo que yo llevaba la Biblia todos los días a la universidad. En las horas libres comenzamos a reunirnos y orábamos en la universidad, debajo de los árboles, en los parqueos, en las áreas verdes. Y luego formamos un grupo en la universidad. Comenzamos como 6. Y cuando yo salí, el grupo ya iba como por más de 300. Habían buenos hermanos ahí. Quien presidía el grupo era Negro Lara. Y nosotros logramos no solamente permanecer firme en medio de la presión que tenía la universidad. Yo llegué a predicar aula por aula y los profesores se reían cuando me veían predicando y me daban el permiso y me dejaban entrar y yo iba y anunciaba a Cristo en las aulas. Después a capela sin bocina en los parqueos y en las áreas verdes predicaba voceado a Cristo. Al terminar la universidad, mi fe terminó siendo más fuerte que cuando entré. Al terminar esta pandemia, nuestra fe puede ser más fuerte si nos dedicamos a buscar a Dios y nos dejamos ministrar por el Señor a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Que así como Cristo venció al tentador al terminar la cuarentena, que tú te propongas salir nuevo, renovado y transformado cuando esto termine, permitiéndole al Espíritu Santo moldearte dentro de la voluntad del Señor. Así que lo que queremos es una iglesia transformada, que no se conforme a este siglo, sino que tenga su mirada puesta arriba en los cielos. Y queremos llevar nuevas vidas. Cuando las autoridades de salud pública nos autoricen a volver a abrir los templos, queremos llegar con todos los hermanos que salimos cuando los templos se cerraron y con muchas vidas nuevas que agregamos durante la pandemia. Es un sueño posible y para que este sueño sea posible, lo único que se necesita es que tú estés dispuesto. Si tú estás dispuesto, podemos regresar a nuestros templos con todos los hermanos que salimos y con una cosecha de almas convertidas a Cristo. Y lo primero que haríamos sería un gran bautizo allá en la iglesia. Bueno, eso sería un retiro, eso sería una cosa fuera de serie. Un gran bautismo y una gran celebración cuando nos podamos volver a reunir en el templo. Pero necesitamos de ti para que nos ayude a trabajar en la predicación del Evangelio desde tu casa. Nuestra hermana Idelka nos comentaba que cuando tú estás viendo el culto por Facebook, hay una opción a la derecha, abajo, que dice compartir. Tú puedes compartir eso en tus páginas, en las redes tuyas, y el culto entonces tiene la posibilidad de que otras personas que no son de la iglesia, pero sí están dentro de tus contactos, puedan oír el Evangelio. Y esa es una manera de tú predicar el Evangelio, haciendo que la palabra de Dios crezca. Así que, ¿qué queremos? Queremos crecer en calidad y en cantidad durante esta pandemia. En el juego de fútbol americano, yo no lo entiendo mucho, Samuel que me lo ha estado explicando, pero en el juego de fútbol americano, tú tienes 2 campos
y entonces primero atacan los contrarios, tú lo defiendes para que no hagan los puntos, los touchdowns, pero después a ti te toca la pelota. Bueno, pues hermano, a la iglesia le toca la pelota. Nos toca ahora avanzar. Ya no es momento de ver, porque esto va a pasar cuando el Señor quiera. Va a terminar cuando el Señor quiera. Pero en lo que pasa, nos toca avanzar. Nos toca ahora anotar puntos, ganar almas, subir en calidad como cristiano, acercarnos más al Señor, conocer mejor su palabra y tener una vida más conforme con el perfil de las Escrituras que con el perfil de nuestras familias. No tenemos por qué parecernos a nuestros abuelos o a nuestros tíos. Tenemos que parecernos a Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en mí. Así que la cuarentena es una época donde yo espero que tú crezca y trabaje para el Señor. Si es la voluntad del Señor, regresaríamos a la iglesia, al templo, con una iglesia vibrante, cambiada, transformada y con muchos nuevos creyentes a partir del trabajo que vamos a estar haciendo con tu colaboración. Necesitamos que tú estés dispuesto a ser parte de los que vamos a trabajar ya en este gran proyecto de predicar el Evangelio desde las casas y por las redes sociales. Así que igual que Cristo, queremos vencer. Él venció después de 40 días. Claro, Cristo esos 40 días se lo pasó en ayuno y oración. No fue que 40 días pasaron y ya. Es que en esos 40 días Él estuvo en intimidad con Dios. Aumenta tu intimidad con Dios. Aumenta tu comunión con Dios y con los hermanos. Procura estar integrado al Señor y a tu iglesia, obedeciendo más a Dios y tratando de encajar con los hermanos, llevándote bien con los hermanos de la iglesia, porque hay un solo cielo, donde hay un Dios que nos está esperando y hay una sola iglesia que es la que va a estar ahí. Y en el cielo, hermano, estaremos juntos por la eternidad. Y si no vamos a estar juntos por la eternidad, hay que irse acostumbrando a congregarse con los hermanos ahora y a irnos amando a pesar de nuestras diferencias de temperamento, carácter, ideas, emociones, sentimientos, lo que sea que tengamos diferente, no nos puede separar, porque lo que nos une es la sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde.